Estaba leyendo algunos autores sobre este libro, este capítulo 26 del libro de Génesis, y dos de ellos coinciden que es un capítulo que, la verdad, las cosas dicen, a mí ni llamaba la atención estudiarlo. Así dijeron ellos, hasta que lo estudiaron, ¿verdad? Ya cuando lo estudiaron pensaron de una manera diferente. Y yo creo que todo el mundo, porque si lo leemos nada más, decimos, ¿y esto? ¿Qué está haciendo aquí este capítulo 26? Como que es un capítulo que ni nada pasa, interesante, pero sí pasan cosas que son importantes. Es cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que no hay nada en la Biblia que haya sido puesta como mero relleno porque le sobraba papel al autor y necesitaba escribir algo ahí para llenar el lugar vacío. No, la palabra de Dios toda tiene sentido, toda tiene una aplicación, todo tiene algo que decirnos. De otra manera no estaría escrito. Créame que escribir nada más 66 libros a través de 1500 años por 40 diferentes autores, evidentemente requiere una labor especial del Espíritu Santo en querer comunicarnos algo. Así que no podemos decir que una parte de la Biblia es algo que no debíamos estudiar o no leerlo o conocerlo a profundidad, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos y estaríamos cerrando nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Así que no existe tal cosa como un capítulo aburrido o un capítulo que no sea interesante o que sea de relleno. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, dice, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo del ser y discierne los espíritus y hasta los tuétanos, dice. Entonces, con ese entendido, vamos entonces a empezar a leer y vamos a leer unos cuantos versos del 1 al 5 del capítulo 26 todos juntos y después vamos a ir desarrollando los temas conforme se vayan dando porque hay tres temas principales en este capítulo 26 que vamos a estudiar el día de hoy. Le pido entonces, por favor, póngase de pie para leer capítulo 26 de Génesis, versos número 1 al 5. Amén. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia. Padre, gracias te damos por el tiempo que nos das de estar en la mitad de la semana, Señor, tal vez con las carreras de la semana, en el tiempo tal vez más productivo de toda la semana. Aún tenemos tiempo, Señor, y aún nos das y nos prestas aliento, vida y las ganas de estar en tu presencia para escucharte a ti. Te damos gracias por ello, Señor, porque no necesitamos esperarnos una semana completa para entrar en tu palabra y para estar en armonía y en la compañía de los hermanos amados. No, Señor, sino no, que tenemos un tiempo especial. Y te damos gracias por esto que nos das en este día, la oportunidad de convivir como hermanos y de recibir de tu palabra enseñanza en el día de hoy. Te damos gracias porque nos amas tanto y nos quieres dar un refrigerio a nuestros corazones, a nuestras almas que tal vez estén atribuladas con problemas, enfermedades, situaciones diversas. Pero en ti venimos, Señor, a descansar. Tú eres nuestro descanso y eres también aquel que nos da la palabra, que nos da ánimo, que nos alienta a seguir adelante. No importa que a veces tal vez estemos pasando por situaciones en nuestras vidas que parezcan aburridas y sin sentido. Tú das sentido a nuestra vida y la esperanza de ti nos da a nosotros, Señor, algo especial, esa pasión por seguir adelante, ese compromiso por no rendirnos, esas ganas de encontrar lo que está más allá
en el siguiente paso que demos. Gracias porque la fe que nos mueve, Señor, es poderosa porque proviene de ti. Y te damos gracias, Señor, por tus promesas que son sí y amén para nosotros. Bendito seas, gracias te damos por lo que nos vas a enseñar esta tarde. Abre nuestra mente y entendimiento y que tu palabra penetre en nosotros y discierna lo más profundo de nosotros, nos dé conocimiento y sabiduría para cambiar aquellas cosas que tengan que ser cambiadas. Gracias te damos por ello, bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, pueden sentarse. Bien, vamos a entrar entonces con estos primeros versos. Y nos están contando una historia de algo que parece trivial de generación a generación. Vimos la historia de Abraham y vimos que Abraham, mientras estuvo caminando por la tierra que Dios le prometió le iba a dar a su descendencia, Abraham fue puesto a prueba. Fue puesto a prueba en el sentido de ver acerca de la provisión de Dios. ¿Crees tú en la provisión de Dios? ¿Crees tú que Dios te va a sustentar en todas las situaciones en tu vida? No importa por lo adverso que esto parezcan. Es algo que tienes que creer si no lo has creído hasta este día. Dios jamás te va a dejar. Siempre estará contigo. Dirás, no tengo nada en mi cuenta de banco. La renta viene y no veo cómo se va a completar el cheque para pagarlo. Y puedes ver muchas situaciones de ese tipo. Puedes ver que las cosas no están marchando como deberían marchar. Los planes que tenías con tus hijos como que están yéndose en otra dirección y no en lo que tú habías pensado. Es más, en los mismos planes que tienes tal vez con tu pareja, con tu esposo o tu esposa, de hacer cosas que tenías puesto en tu lista de antes de que patees, como dicen aquí, la cubeta. Dices, eso está lejísimo, no creo que esto pase. Y mi vida se está convirtiendo en algo monótono y aburrido de todos los días, hacer lo mismo una y otra vez. Y te pregunto otra vez, ¿crees en la provisión de Dios? ¿Crees que Dios te va a proveer de lo que es necesario y abundante para hacer la obra a la cual te llamó? Porque si lo crees, puedes empezar a creer también que tienes que tomar mejores decisiones y elecciones acerca de qué es la voluntad de Dios en tu vida. Porque a lo mejor estamos haciendo algo en contra de la voluntad de Dios y estamos ahí esforzándonos y batallando y luchando por hacer algo que solamente es propósito nuestro. Esto es lo que yo deseo tener. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea que tú tengas? ¿Qué es lo que Dios desea que tú completes en esta vida? Eso es lo que tenemos que poner en nuestra mente. Y no estoy diciendo con esto que Dios no tenga grandes planes para ti, que los planes que Él tenga son limitados y que son simplemente aburridos. No, Dios tiene planes abundantes. Jesús dijo claramente que vino a dar vino a dar vida abundante, ¿verdad? Vida abundante. No es como el ladrón que viene a robar, a matar y a destruir y hacer que nuestras vidas estén en temor y que no podamos caminar del miedo, sino que vino a darnos libertad también, como nos dijo, para movernos en esa libertad y hacer su voluntad. Y si la comprobamos, dice, va a ser perfecta y agradable. Entonces, en ese sentido, leamos otra vez en la palabra en estos primeros versos y veamos lo que está ocurriendo con Isaac. Note una cosa, recuerde, Isaac es el hijo de la promesa. Imagínate que vaya por la calle Isaac y lo ven los vecinitos, es más, los hijos de todos los pastores que son empleados de su padre Abraham. Y ya está entrado en años, Isaac es un joven, ya se ha casado, tiene más de 40 años, y todos esos años lo miraban pasar y ahí va el hijo de la promesa. Ese es el descendiente. En él todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿Cómo se sentiría Isaac? ¿Se sentiría animado? ¿Cómo te sentiste tú si estuviste alguna vez en una maestra en tu escuela, como fue mi caso, cuando estaba en la primaria, mi maestra de 6º año, y me dio palabras de ánimo, me dijo, tú puedes ganar el primer lugar? ¿Cómo te sentirías cuando la gente cree en ti y te dice, tú eres un campeón, tú eres aquello, tú puedes lograr todo lo que tú te pongas?
Por supuesto hay que ponerlo en la perspectiva de Dios, pero te ven con esas palabras de ánimo y decir, bueno, sí puedo, si la gente dice que puedo, puedo. Isaac, el hijo de la promesa, está en una situación difícil de repente. Veamos otra vez. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. No confundamos a este Abimelec con el Abimelec con quien fue Abraham su padre, porque Abimelec no es el nombre de una persona, sino es el título de una persona, significa rey de los filisteos. Los reyes de los filisteos así se llamaban, Abimelec. ¿Quién es el que va ahí? Abimelec. ¿Quién es? Es el rey, evidentemente. No sabemos cómo se ha llamado, sabemos que es el rey de los filisteos. A donde fue también su padre mucho tiempo atrás, antes de que Abraham naciera, también recuerda que fue a ese lugar. Fue ese lugar justamente antes de que Isaac fuera concebido en Sara. Y aquí tenemos que otra vez, en este caso, Isaac regresa a esa misma tierra. Pero va llegando, Isaac ha tomado una decisión. Las cosas no van como planeé. Las cosas no están como me dijeron. Me dijeron que soy hijo de la promesa y que toda esta sería mi tierra y que en mí serían benditas todas las generaciones y todas las naciones. Y yo lo que veo es que no hay nada en la alacena, ni un solo frijol para comer. ¿Qué vamos a hacer? Y Isaac empieza a pensar y se desconecta por un momento acerca de las promesas de Dios y decide hacer algo. Va, toma sus cosas y camina hacia el sur, como que no tiene recuerdos de lo que su padre seguramente le había dicho acerca de las cosas que ocurren cuando vas hacia el sur. Y no me refiero a las vacaciones que puedes tomarte en el sur, en las playas, me refiero a ir al sur, a donde están las cosas que no debes tocar y ver, a donde están las cosas prohibidas, donde aparentemente hay abundancia de bienes materiales, pero no hay aquello que es importante. Es hacia el sur y se va a Abimelec, rey de los filisteos. Pero Dios tiene un plan para Isaac y quiere probarle una vez más que su provisión es más abundante de lo que Isaac se puede jamás imaginar. Aunque no lo pueda ver con sus ojos en ese momento Isaac, Dios tiene provisión para él ya asegurada. Y quiero decirte también a ti esta noche, que aunque no lo veas con tus ojos en este momento, Dios tiene asegurada provisión para ti. Lo único que tienes que hacer es sostenerte en tu fe y caminar en esa fe y hacer las cosas que Dios te está pidiendo que hagas, que seas esforzado, que seas valiente y que tomes la tierra que Dios te da. Eso es lo que tienes que hacer. Pero Isaac no hizo eso. Isaac hizo lo mismo que Abraham cuando fue probado muchos años atrás. Isaac también va hacia Abimelec, rey de los filisteos. Dice el verso 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí hay una instrucción de parte de Dios. Note que Dios mismo se le apareció. Esto no fue como algo que leí en alguna parte esto, no. Dios se le aparece y le da una instrucción. Isaac, ¿a dónde vas? No vayas a Egipto, tu mente estará en Egipto. Sabes que en Egipto no te va a ir bien. Sí, hay comida, sí hay muchas cosas, pero Egipto no es para ti. Ve a donde yo te diga que vayas. Obedéceme a mí. Vamos a ver si obedeció o no obedeció. Verso 3 dice, la instrucción todavía de Jehová, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Lo que está diciéndole Dios es esto, tú no lo ves ahorita, tú no lo puedes ver, tú lo único que sabes es que tienes hambre en este día, pero esto es lo que yo voy a hacer por ti. Aunque estés en esta tierra, vas a estar como forastero en esta tierra, pero va a ser para tus generaciones, para tu descendencia. Todo yo te voy a bendecir y voy a estar contigo. ¿No sería algo tan importante para nosotros simplemente con uno de ellos, de esos puntos que le da a Isaac? ¿No sería suficiente que dijera Dios, estaré contigo? ¿No sientes que eso es suficiente para ti? Que yo solo diga a Dios,
Olvídate de lo que dice, bendeciré, te daré la tierra y a toda a tu familia, confirmaré mi juramento. Con solo que te diga Dios, estaré contigo. Imagínese eso. El creador del universo, el que es dueño de todo lo que existe, el que ha hecho tanta vastedad y tanta belleza en un universo armonioso, quiere estar contigo y promete estar contigo. Dice, bueno, eso fue la promesa para Isaac en el Antiguo Testamento y no es la promesa en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 28, que vayamos y prediquemos el Evangelio a todo el mundo y que compartamos esto con todos y les enseñemos a cumplir, a obedecer al Señor, que los bauticemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y que hagamos todas estas cosas y que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿No es esa la promesa de Dios? Si Él está con nosotros y esa es su promesa y la ratificó cuando dejó el Espíritu Santo en nosotros, ¿por qué entonces dudamos de la provisión de Dios si tenemos lo más grande que puede existir, que es Dios mismo habitando en nosotros? Entonces la promesa para Isaac era la misma promesa para su padre, porque obviamente Isaac es descendiente de su padre Abraham. Verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dice en singular, refiriéndose al Mesías evidentemente. Y dice Dios, ¿por qué que va a hacer esto? Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esa es la alta estima que Dios tenía para Abraham. ¿Se da cuenta? No tiene nada que ver con Isaac siquiera. La promesa está dada por lo que Abraham hizo. ¿Qué es lo que hizo Abraham que le garantizó tener esas promesas que pasaran a su hijo y a todas sus generaciones? De acuerdo a lo que está escrito aquí es esto, porque Abraham guardó mis preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Todo lo que tiene que ver con obedecer a Dios, todo, puntos y comas, lo guardó Abraham. ¿Se nos olvidaron los capítulos anteriores o qué pasó aquí? ¿No vimos que Abraham hizo una serie de barbaridades? ¿No ofreció a su esposa para que fuera la mujer? ¿No hizo trueque con Dios para ver cuántos se podían salvar en Sodoma y Gomorra? No se guardó de cumplir sino algunas partes de lo que Dios le ordenó y le dijo, sí me voy, pero no me dejo mi parentela al principio. ¿A qué se refiere entonces con Dios cuando dice que guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes? En Romanos dice que el justo por su fe vivirá. Somos justificados por fe y no por obras de nosotros, sino por la obra de Jesucristo. Somos justificados por la fe de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Lo recuerda? A eso se refiere Dios. No te estés pensando en tu mente que vas a poder guardar todos los mandamientos porque no puedes. No quita que la palabra de Dios. Lo que entendemos es que no somos perfectos simplemente, pero que para Dios somos justos, no por nuestra justicia, no por nuestros actos, no es por nuestras obras ni por nuestros pensamientos, sino simplemente por la fe en Jesucristo, en las obras que Él hizo. Él fue el que hizo el trabajo para que nosotros fuéramos aceptados. Y esa es la diferencia. Tú y yo somos encontrados justos delante de Dios con aquellos que creemos por fe en Jesucristo. ¿Verdad? Si tú has recibido la justicia de Dios, si nuestros trapos de inmundicia fueron quitados, aunque la estaba a un lado diciendo hizo esto y aquello, como leemos
en el caso del profeta, del sacerdote Josué, que estaba delante del trono, delante del ángel del Señor, y Satanás estaba por un lado, y el sacerdote Josué estaba vestido de ropas de inmundicia, sucia. Su pecado, estaba cubierto de su pecado, y Satanás estaba. Pero Dios le dijo al arcángel: quita esas ropas y ponle ropas blancas y mitra nueva y pura. Y le puso ropa limpia y tocó sus labios y le hizo puro. Entonces nosotros tenemos esto, que eso es por la fe que tenemos en Jesucristo y en su obra. Pero vayamos a lo que pasó con... Obedeció parcialmente la orden, igual que lo hizo Abraham. Isaac no se de Mamre, donde había estado, ni se fue a la tierra donde había estado tampoco en el desierto, en el Negev, sino que fue a donde estaba Abimelech. Y esto fue lo que ocurrió. Dice el verso 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿A qué le suena esto? Se está repitiendo la historia. Isaac seguramente no escuchó esta historia de su padre. No creo que su papá se haya gozado en contarle a su hijo Isaac: mira, esto fue lo que yo hice antes de que tú nacieras. ¿Te pondrías tú a contarle a tu hijo las cosas que tú sabes que hiciste que son malas y decirle: mira, cuando yo era joven yo hacía esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto? ¿Lo harías? Yo espero que no. Porque esto es algo que está fuera de lo que debemos enseñar a nuestros hijos. No es correcto hacerlo, y tampoco creo que Abraham lo haya hecho. Pero lo que sí creo, y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, es que hay cosas que son transmitidas de los padres a los hijos, aunque no se hayan hablado delante de ellos. Son actitudes y son cadenas que van yendo de generación a generación, a generación, a generación. Y tienen que ser cortadas en un momento dado. Lo que estamos empezando a ver aquí es un patrón de conducta que vino de Abraham y que ha sido pasado entonces a su hijo Isaac. Las mismas cosas que hizo Abraham estaba haciendo ahora Isaac. Y como vamos a ver más adelante cuando estudiemos a Jacob, vamos a ver que las mismas cosas pasaron a Jacob también. De generación a generación fueron pasando. Pero no significa esto que si tú estás trayendo un problema hoy en día, alguna adicción, algún pecado que es persistente en tu vida, lo que se conoce como una fortaleza, que es ese tipo de pecado tan arraigado en nosotros que parece imposible quitarlo. No importa lo que intentemos. Quiero decirte que en Dios hay esperanza, que en Dios, y como vamos a leer cuando lleguemos a ese punto, y como dice en el Nuevo Testamento y escribió Pablo, podemos derrumbar argumentos y fortalezas. Tenemos ese poder para hacerlo. Pero por lo pronto, veamos el patrón de conducta de Isaac y lo que Dios quiere que aprendamos en particular el día de hoy en cuanto a este capítulo. Entonces dijo él que era su hermana porque tuvo miedo. Dijo: quizá moriré por causa de ella. Sucedió, dice el verso 8, que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, no sé qué andaba haciendo el rey mirando por una ventana de Fisgón, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. En otros lenguajes dice jugaba con ella. Evidentemente estaban en una situación de marido y mujer. Y Abimelech lo vio. Entonces dice el verso 9, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocara a este hombre o a esa mujer, o a su mujer, de cierto morirá.
Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Una vez que fue expuesto Isaac con su pecado, que fue confrontado por este rey que Dios mandó para confrontarlo y para que no cayera, no continuara con esta tendencia, en ese punto algo pasó con Isaac. A Abraham le costó 2 veces. La primera vez salió de Egipto Abraham cargado de riquezas, ¿verdad? Del mundo, note, todo lo que se trajo de Egipto. ¿Qué trajo con sus riquezas? Una esclava llamada Agar. ¿Y no fue un problema para su vida? Claro que eso fue un problema para su vida. Y las costumbres de Egipto fueron un problema para la vida de Abraham. Pero la segunda vez que Abraham cayó en la misma situación con el rey Abimelech en la misma tierra de Gerar, vemos que hay algo diferente. Abraham fue confrontado por Dios mismo y esa vez, al ser a través también del rey, Abraham se dio cuenta de su gran pecado. Y la bendición vino inmediatamente. ¿Recuerda cuál fue la primera señal de la bendición? Que llegaron noticias de que su familia estaba bien. Y después de eso vino la concepción y después el alumbramiento de Isaac. La bendición vino cuando fue confrontado con el pecado y hubo arrepentimiento genuino. ¿Quieres que haya bendición en tu vida? Si hay algo que estás cargando de años y está estorbándote en tu caminar como cristiano, si te arrepientes de veras, y como dijo mi hermano, lo traes al altar, a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, déjame decirte algo. Si realmente lo dejas ahí y no te lo vuelves a llevar, cualquier cosa que sea esta, Dios te va a llenar de bendiciones. Te va a abrir las puertas de los cielos y te va a bendecir. En el área que tengas que ser bendecido, Dios te va a bendecir. Así es. Pero tienes que dejarlo. No puedes decir, yo no creo en la provisión de Dios. Hoy me siento contento porque estoy entre mis hermanos y siento que el Espíritu de Dios se mueve y me está diciendo el Espíritu de Dios, deja tus cargas a la cruz de Cristo. Y vengo y las deposito ahí mientras dura el sermón y todo esto. Pero en cuanto se acabe el último sorbo de café al final de esta plática, paso por el altar y lo cargo otra vez sobre mi espalda, por si acaso. ¿Y sabe qué? La bendición no puede venir así. Esa sería como la primera salida de Abraham en esta situación. Pero Isaac no fue así. Isaac comprendió que había cometido un pecado terrible, que era pecado para esa nación. E Isaac, arrepentido, se queda ahí y empieza a sembrar. ¿Qué significa eso? Por fe, ahora movido en fe, Isaac se pone a hacer algo que no estaba acostumbrado a hacer. ¿Recuerdan qué es lo que hacía Abraham? ¿De qué eran sus ganancias y su dinero y sus riquezas? No era sembrando maíz, ¿verdad? Ni sembrando alfalfa, ni nada de eso. Eran pastores de ovejas, ¿verdad? Pastoreaban ovejas por los campos y los llevaban de un campo a otro. Isaac había nacido en esa misma manera, en esa costumbre de vivir. Pero estando en este lugar, en la tierra de Gerar, cuando había escasez, allá en la tierra donde él venía, y recibiendo la bendición, Isaac se mueve en fe y empieza a sembrar. Y note lo que ocurre cuando una persona siembra abundantemente donde Dios quiere que lo haga. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Dios. Ahí está la respuesta, la bendición. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Así de abundante es Dios, porque tenía que enseñarle algo a Isaac. Habiendo entonces mucho donde comer, dice el verso 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Isaac fue bendecido abundantemente, pero recordemos que está en un lugar que no es el mejor de los lugares. Está con una nación que iban a ser enemigos de ellos por siempre después de esto, los filisteos. Entonces esta gente le tiene envidia porque ve la bendición sobre un hombre que está prosperando bajo la mano de Dios.
Cuando lleguemos en los últimos capítulos del libro de Génesis, vamos a ver la mano de Dios sobre un hombre al que prosperó grandemente en donde quieras que este hombre estuviera, porque este hombre fue obediente siempre a la voluntad de Dios. Y aquí tenemos que Isaac, al ser obediente, fue abundado extremadamente y fue hecho poderoso y rico, pero esto provocó envidia en aquellas personas que estaban en ese lugar. Y dice el verso 15, y empieza el enemigo a querer ponerte tropiezos cuando ve que estás avanzando y que estás contento haciendo la obra de Dios y que si eres prosperado, el enemigo te va a querer poner zancadillas. Y note lo que hace el enemigo, dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra, aunque ellos también se murieran de sed. Porque el enemigo es tonto, ¿verdad? Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. La envidia y el temor de perder el poder. Pero a mí me causa bastante risa esto de que los filisteos taparon los pozos. El que quiere hacerte algo malo, el que quiere hacerle daño a un hijo o una hija de Dios, es como el tonto que escupe para arriba y a ver dónde cae. ¿Verdad? Y eso es lo que le pasó a estos hombres. Se quedaron ellos también sin agua, evidentemente. Verso 17. Y aquí es donde viene la parte tediosa de la vida de Isaac. Una vida que ve las promesas enfrente, que ve la abundancia de Dios, pero que se pasa la vida aburridísimo porque no ha entendido el mensaje. Note. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, es decir, los que eran filisteos, riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. El nombre Esek significa altercado, significa contención. Y luego dice, luego continúa, ya abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, que significa enemistad. Esto ya se estaba poniendo rojo, ¿verdad? Era una vida aburrida de estar batallando con lo mismo. Abro un pozo y el enemigo lo clama. Hago algo y el enemigo va en contra mía. Y a veces sentimos los cristianos como que es así. Estamos tocando una puerta. Dios bendíceme en esta área. Quiero servirte en esta área. Y pum, viene el tropiezo y nos estorban y dicen, ¿de qué se trata esto? La pregunta es, ¿te vas a rendir con el primer pozo que te llenen de tierra tus enemigos? ¿O vas a hacer lo que hizo Isaac? Y vas a seguir escarbando aquí y más allá, y más allá, y más allá, hasta que encuentres un lugar donde el agua sea viva. ¿Qué vas a hacer con ello? No te sientas frustrado si tú tocaste una puerta que pensaste que era el llamado de Dios y no lo fue. Porque Dios simplemente lo que estaba haciendo en ti es probarte en tu fe. Tal vez no haya sido el llamado final del cual sea tu ministerio, simplemente pensabas que eso era porque te llamaba la atención. Cuando unas personas, especialmente jóvenes, van a un evento grande en el que ven a Greg Laurie predicando la palabra de Dios y que miles de personas bajan y llenan el estadio, los nuevos cristianos jovencitos dicen, yo quiero ser como Greg Laurie y quiero llenar estadios. Y después de unos meses que intentan comenzar con su familia y le cierran los pozos a la familia, dicen, no sirvo para nada. No entendían que era una emoción lo que vieron, era emocionante verlo, pero ese no es su llamado. Claro que se ve bonito, pero no se trata de Greg Laurie, no se trata de la persona que está ahí, se trata de lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere hacer algo en tu vida, no importa que sea un área en la que digas, esto no es como que me agrada mucho. Esto de limpiar sanitarios, ¿sabes qué? Si Dios te llama a limpiar sanitarios, sé el mejor limpiador de sanitarios, porque a Dios le agrada y Dios se goza cada vez que lo haces con gozo. Entonces vemos lo que sigue aquí. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él,
Por fin, dijo, encontré un lugar bueno, ¿verdad? Y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios y espaciosos. Es como decir, por fin estoy a gusto en un lugar donde puedo prosperar. Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a otro pozo en el lugar que se llama Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Cuando por fin entendió el llamado de Dios para su vida en cuanto a dónde lo quería llevar, a qué lugar. Recuerden que Dios le había dicho, habita donde yo te diga. Pero no, Isaac se quedó en la tierra de Gerar y empezó a escarbar pozos, uno aquí y otro allá, en donde él entendía que era mejor. Pero todos fueron cerrados por el enemigo. El enemigo no pensaba que le estaba haciendo un bien a Isaac de ninguna manera. El enemigo pensaba, ahora sí te estoy estorbando. Pero lo único que estaba haciendo el enemigo es cerrar las puertas, los lugares donde Dios no quería que Isaac estuviera, hasta que encontrara Isaac el lugar donde Dios lo quería tener. Y era en ese lugar, en Beerseba, un lugar a donde Dios lo quería llevar, donde Dios podía hacer a través de Isaac la obra que quería hacer en Isaac. Así que no te sientas mal si esto que tú estás intentando hacer no me funcionó, no sirvo para este ministerio. ¿Sabes qué? Escarba más allá, escarba por aquel lado. Vas a encontrar un día ese lugar a donde Dios te ha llamado, donde sea una tierra amplia, como ese pozo de Rehobot, donde puedes extenderte y ser prosperado por Dios. Y Dios te va a hablar de esa manera. Dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Sabes por quién va a ser Dios su voluntad en ti y te va a llevar al pozo que Él quiere que tú escarbes, donde te va a dar abundancia? Por amor del nombre de su Hijo. Por eso, porque su promesa está en ello. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Y a Husat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echaste de vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Le está diciendo, ¿sabes qué? Olvídate de que una vez echamos tierra a tus pozos, ¿verdad? Todo fue para bien, esta es una tierra amplia, todo fue para bendición. Todas las cosas trabajan para bien, te va a decir aquellos que quisieron poner zancadilla. Y la verdad es cierto, aunque no es excusa, ¿verdad? Hay que pedir perdón. Pero en todo caso, así fue. Y ellos dijeron, reconocieron que lo que ellos intentaron para mal, como vamos a ver al final también en el libro de Génesis, cuando los 11 hermanos de José están reunidos con él, José les dice, ustedes lo intentaron, lo hicieron para mal, pero Dios lo cambió para bien. Y eso mismo ocurrió con Isaac. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. ¿Qué significa eso de banquete, comieron y bebieron? ¿Recuerda? ¿Qué significa cada vez que tú y yo tenemos comunión y compartimos el pan y el jugo? Significa amistad íntima con alguien. Significa que por fin hicieron las paces y tuvieron una relación como de hermanos. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba, hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith,
hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Ya habían pasado muchos años, evidentemente, y ahora vemos que los dos hijos de Isaac y de Rebeca, Jacob y Esaú, eran hombres ya entrados en edad, 40 años, la misma edad en que su papá Isaac fue el que se casó a los 40 años. A esa misma edad ocurrió que uno de ellos, el mayor por el orden en que nació, Esaú, también se casó. Pero nota un detalle ahí: dos mujeres. Y usted va a empezar a pensar, bueno, si la Biblia dice que el hombre Esaú tuvo dos mujeres, ¿por qué yo no puedo tener dos mujeres? ¿Es bíblico? No, no es bíblico. La historia está contada tal y como ocurrió, aunque a Dios no le agradara. Las personas se rebelan contra la voluntad de Dios. Usted va a ver que David, y que va a haber Salomón, y va a haber a todas esas personas que cayeron en esto. Pero cada vez que alguien cayó en esta situación de bigamia o poligamia, en todo caso, las consecuencias no fueron buenas. Así que no lo tome, varón, como una excusa para el adulterio, porque sigue siendo adulterio y sigue siendo pecado. No lo puede tomar para tal cosa, especialmente porque estamos hablando de Esaú, aquel que vendió su primogenitura ya para ese entonces, que ya había dicho, no me interesa lo que Dios me da, a mí me interesa el presente, el ya. Esaú era un hombre de la carne, un hombre humano, pero un hombre carnal sobre todas las cosas, que rechazaba la voluntad y la guía de Dios, y que no quería la bendición de Dios, sino que quería el bien instantáneo, la recompensa adelantada, el encontrarse con las cosas antes de que fueran ganadas. Ese era Esaú. Así que vemos que esto trajo consecuencias inmediatamente. Dice el verso 35, estas dos mujeres, dice, fueron amarguras de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Se da cuenta? Los padres fueron ofendidos y eran agraviados por estas dos nueras, que no había sido de la mejor manera que Dios lo quería. Continuaremos la siguiente semana, ya no me va a tocar. Es noche de alabanza, ¿verdad? Bueno, la próxima vez que nos toque, vamos a ver más en el capítulo 27, las cosas que empiezan a ocurrir con estos hijos cuando ya Isaac es un anciano. Por lo pronto vimos una vida un tanto no tan interesante. La vida de Isaac es una vida como que pasó así nada más, pero no dejó de tener enseñanza, ¿verdad? Nos enseñó a que hay que seguir escarbando, hay que seguir buscando, escarbando pozos aunque parezca aburrido, hasta que encontremos el pozo correcto y el agua de la vida brote de ello y la bendición de Dios venga para cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias por la palabra que nos das en este día, Señor. Hemos visto en ella que hay mucha bendición para cada uno de nosotros, porque hemos sido escogidos y llamados por ti para hacer aquellas obras que tú preparaste para nosotros, que anduviéramos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 nos habla de esa manera, porque somos creación tuya, poema tuyo. Tú escribes en nosotros una nueva página cada día y seguramente deseas que escarbemos pozos hasta que encontremos aquello para lo cual nos has llamado. El escarbar pozos, que sea algo que aprendamos a hacer, que no nos fatiguemos de hacerlo, porque cada pozo escarbado es experiencia que tenemos acerca de las cosas que son interesantes para ti que hagamos y que nos llevan a final de cuentas a encontrar esa vocación y llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Así, Señor, ayúdanos a ser esforzados, a sostenernos en la fe, a seguir caminando y luchando contra aquellos que quieren enterrar nuestros pozos. Y que nos volvamos al lugar que sigue, y hasta que encontremos ese lugar, ese Beersheba, donde podamos nosotros también tener lugar espacioso, donde podamos también ser prosperados y abundados por toda la riqueza que tú tienes para nosotros. Y entendemos, Señor, que esa vida abundante es un regalo que tú nos das para que vivamos sí abundantemente, no en las cosas de este mundo, sino en las cosas tuyas, Señor. Y toda provisión necesaria para vivir de este lado del cielo, tú darás también, Señor, más que suficiente
porque sabes lo que nosotros necesitamos para poder cumplir con la labor que nos has llamado. Estamos confiados en tu providencia. Sabemos que tú eres el proveedor de todo, puesto que eres el dueño de todo. Y que sin ti realmente no podríamos obtener nada de lo que tenemos ni de lo que necesitamos. Gracias te damos, Señor, por lo que nos has dado hasta este día. Te damos gracias porque has sido abundante de todas maneras, no importa dónde estemos. Que podamos decir como Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en la abundancia y sé tener escasez. He aprendido a estar satisfecho como a tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengamos contentamiento, que tengamos ese gozo de Pablo, de saber que cada momento de su vida era gastado en la obra de la predicación del Evangelio y la edificación de la iglesia. Igual nosotros, Señor, que tengamos ese mismo contentamiento, ese mismo gozo que nadie nos puede robar, no importa cuántos pozos el enemigo quiera llenar con tierra. Gracias te damos por ello, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Si gustan ponerse de pie. ¿Cuántos tienen listo su pico y su pala? Sí, bien poquitos. Aunque, ¿verdad? Como hemos visto, aunque el enemigo venga y tape, el Señor, porque nos dice que nos ama, nos tiene algo bueno. Lo único que tenemos que hacer es seguir tocando y el Señor abrirá puertas. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Sí, Señor, gracias porque a pesar de no merecerlo, tú de alguna manera o de otra nos has encontrado, Señor. Porque eres tú quien nos ha encontrado, no nosotros, Señor. Te damos gracias por la palabra del día de hoy que nos ha enseñado nuevas cosas, Señor, para muchos, especialmente para mí, Señor, sabiendo que
Cuando una oportunidad se cierra, cuando algo se cierra, cuando el amigo viene a querer quitar algo, tú tienes algo mejor para nosotros delante, Señor. Lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos y moverlos en fe, Señor, porque es lo que a ti te agrada, Padre. Te damos gracias. Llévanos con bien, Señor, hasta la casa. Por el momento que vamos a compartir ahorita, después de esto, por favor, sé tú con nosotros en todo momento. Bendice al pastor nuevamente, Señor, a tu iglesia, Señor, y a tu pueblo Israel. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.